Carlos Augusto Oquendo de Amat nació en Puno, Perú en abril de 1905. Es uno de los poetas más importantes de la literatura peruana en el siglo XX. Sus tendencias vanguardistas y surrealistas se evidencian en su obra cumbre 5 metros de poemas. Hijo de Carlos Oquendo Álvarez y Zoraida Amat Machicao, tuvo una educación privilegiada que le permitió desde joven leer a grandes autores que influenciarían en su propia obra poética. Escuchar música europea y cine variado también influyó. A raíz de la persecución política que sufrió su padre, la familia se vio obligada a instalarse en Lima en 1908, lugar donde completó sus estudios primarios y secundarios. Tras la muerte de su padre, la vida de Carlos Oquendo de Amat toma un camino complicado, pues las penurias económicas crecieron con los años, algo que se agravaría con la muerte de su madre. El poeta queda solo y pobre a los 17 años. Por lo tanto, se refugia de nuevo en Puno durante un año, pero ve que el ambiente no le puede ofrecer los elementos que precisa su desarrollo cultural y vuelve a Lima. En su juventud, al ser heredero de la ideología y activismo político de su padre, sufrió la persecución, el exilio e incluso la prisión. Alternó la poesía con la militancia partidaria y combatió las dictaduras militares de Luis Sánchez Cerro y Óscar Benavides. A pesar de su soledad y sus hambres, fue un constante lector de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca de San Marcos, universidad de la que fue estudiante. Carlos Oquendo de Amat falleció tan solo con 30 años de edad a causa de la tuberculosis en España en 1936. Carlos Oquendo de Amat representa con su obra titulada 5 metros de poemas la inquietud de su tiempo, una necesidad y búsqueda por el cambio, en un momento en que la dictadura de Augusto Vileguía se encontraba en ebullición. Una casta limeña que entraba en cambios económicos y sociales con influencia en nuevos pensamientos como el dadaísmo y el surrealismo europeo. Carlos Oquendo de Amat parece jugar con todo esto y plasmarlo de una manera poco tradicional. Según Carlos Germán Belli, la concepción de este libro tiene su punto a partir del pensamiento de Jane Austen, quien en un estudio sobre la poesía vanguardista afirmó lo siguiente. Antes de 5 años se escribirán poemas cinematográficos, 150 metros y 100 imágenes en rosario, en un hilo que seguirá la inteligencia. Cuando la obra 5 metros de poemas fue publicada por la editorial Minerva en 1928, se convirtió por poco tiempo en el primer intento de renovación poética. Luego le siguieron poetas conocidos como Juan Parra del Riego, Alberto Hidalgo y César Vallejo. 5 metros de poemas es considerada la más importante muestra del vanguardismo en el Perú para Julio Ortega, pero tiene ciertas influencias que debemos resaltar. Entre ellas encontramos principalmente a César Vallejo, que con su obra Trilce podemos encontrar ciertas concomitancias. Por ejemplo, Aldeanita y Aldeana, que son los poemas indigenistas que abren el libro de Carlos Oquendo de Amat. También Idilio Muerto, que resulta ciertamente vallejiano. Al igual que Carlos Oquendo Amat, Vallejo también era un poeta angustiado y atormentado. Eso quizás influyó en la creación de sus obras. Por otro lado tenemos a José Carlos Mariátegui, quien alentó en todo momento a Oquendo y colaboró activamente en la edición de 5 metros de poemas. Este autor, Mariátegui, gracias a las amistades que tenía, le llegaban novedades vanguardistas europeas. De la mano de Guillermo de Torre, llegó el poemario Hélices, uno de los que tuvo muy en cuenta Carlos Oquendo Amat y seguro llegó a leer. Pero si es que nosotros comparamos ambas obras, se alejan por el carácter tipográfico que presenta Hélices, así como también el lenguaje, que tiene un empleo abusivo de la poesía caligramática, el esdrujulismo y el neologismo. En cambio, en 5 metros de poemas encontramos una mayor condensación imaginista, que es ultraísta y creacionista, cercana no pocas veces a la metáfora surrealista. Por otro lado, también tenemos a la revista Cosmópolis, en la cual encontramos a autores como Rimbaud, Apollinaire, Sandra-Arcelord y finalmente Breton. Pero esa no fue la única revista que leyó nuestro autor o de la que tenía consideración, sino que también existía Grecia o Ultra, que fueron prestadas de un ultraísta valenciano que era amigo del autor, el cual era Juan José Pérez Domenech. Pero
Al margen de todas estas tradiciones, lo característico de nuestro autor, Carlos Oquendo Amat, es la fusión del imaginismo, el ultraísmo y creacionismo con elementos del subconsciente tomados del surrealismo. Podemos encontrar un ejemplo muy claro en el último poema de su libro, que es el poema Al lado del sueño, un texto onírico e imaginista que acaba así. Distribuyes signos astronómicos entre tus tarjetas de visita. Sin duda, esto le abría las puertas a otra poesía que nunca llegó a materializarse en el poeta, hasta donde se conoce. Poema del manicomio. Tuve miedo y me regresé de la locura. Tuve miedo de ser una rueda, un color, un paso, porque mis ojos eran niños, y mi corazón un botón más de mi camisa de fuerza. Pero hoy, que mis ojos visten pantalones largos, veo la calle que está mendiga de pasos. Aldeanita. Aldeanita de seda, ataré mi corazón como una cinta a tus trenzas, porque en una mañanita de cartón, a este bueno aventurero de emociones, le diste el vaso de agua de tu cuerpo y los 2 reales de tus ojos nuevos.